presentar. Mi nombre es Carla Uno. Soy nutricionista, me dedico a todo lo que es la parte deportiva. Trabajo también en un equipo de fútbol en la división de menores. Y bueno, el día de hoy yo les voy a estar dictando dos clases. La clase de hoy, que es sobre macro y micronutrientes, y la clase del día miércoles, que es acerca de la valoración del gasto energético en la actividad física, en el ejercicio. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es netamente todo lo relacionado a los alimentos, bueno, todos los nutrientes, las funciones de cada grupo de alimentos. Y la próxima clase vamos a estar viendo algo totalmente distinto. Por lo tanto, todas las preguntas que tengan relacionadas al tema, les voy a pedir que la hagan el día de hoy, para que el día miércoles solo veamos lo que involucra el requerimiento energético. ¿Ya? Vamos a empezar. Lo que también les voy a pedir es bastante su participación para que pueda hacer una clase dinámica, bueno, cuando yo les solicite eso, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar un poco acerca de los macro y micronutrientes. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos, en qué se diferencian también. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Bueno, los macronutrientes, ¿en qué consisten? Los nutrientes grandes, es decir, lo que vamos a requerir en mayor cantidad de gramos. Los macronutrientes involucran los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o las grasas. Cualquiera de los nombres son válidos. Luego tenemos a los micronutrientes, que son los nutrientes que vamos a requerir en menores cantidades. Vamos a requerir tan solo en algunos casos 1 gramo, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de los macronutrientes que los podemos requerir en cantidad de 50, 100 gramos, 200 gramos, etc. Esa es la principal diferencia, que unos lo requerimos en cantidades grandes y otros en cantidades muy pequeñas. Entonces, para comenzar, pueden participar en el chat también. Para comenzar, quiero saber más o menos cuáles son los conocimientos iniciales que ustedes tienen. Entonces, la pregunta que les hago ahora es, ¿qué macro y micronutrientes predomina en cada grupo de los alimentos que vamos a ver en este plato saludable? Por favor, no me pido que apaguen sus audios, porque no se escucha bien. Ya, entonces, ¿qué macro y micronutrientes? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la grasa, que es un grupo que no vamos a mencionar como para que ustedes lo hagan en el ejercicio. Por ejemplo, vamos a agarrar uno de estos grupos de alimentos del plato, las grasas, y vamos a decir cuál es el macronutriente que aporta en mayor cantidad este grupo. En este caso, lógicamente, como su nombre lo dice, serían las grasas o los lípidos. ¿Y cuál es el micronutriente? Recuerden que los micronutrientes son los pequeños, las vitaminas o los minerales. Entonces, podríamos decir vitamina A, por ejemplo, que es una vitamina que se encuentra también en las grasas saludables. Ya, entonces voy a preguntar primero acerca de las carnes y los huevos. ¿Cuál es el macronutriente que aporta mayor cantidad? Lo cual no quiere decir que solo se aporte ese macronutriente. En la mayoría de los alimentos vamos a encontrar de los 3 grupos de macronutrientes. Sin embargo, va a haber uno que va a predominar. Entonces, en carnes y huevos, ¿cuál es el macronutriente que aporta en mayor cantidad y cuál es el micronutriente que podemos encontrar? Quiero leer los chats de lo que vayan comentando.
Cualquier tipo de carne. Recuerda que cuando mencionamos carne de res, y bueno, los huevos también. ¿Cuál es el macronutriente que vamos a encontrar en mayor cantidad en ese grupo de alimentos? ¿Y cuál es el micronutriente que predomina también? Vayan escribiendo en el chat. Perfecto. En macronutrientes coincidimos todos en que proteínas. Ya, muy bien. A ver, en micronutrientes veo una respuesta nada más de micronutrientes que es vitaminas. Recuerden que en vitaminas hay muchas vitaminas. Tenemos la vitamina A, la vitamina B. Dentro de la vitamina B tenemos muchos de ellos, 1, 2, la 3, la 6, la 9, la 12. Entonces, por ejemplo, en la carne, ¿alguien sabe qué micronutrientes se encuentra bastante? Por ejemplo, la carne roja, ¿por qué es buena para el consumo humano? ¿Por qué se recomienda, por ejemplo, la carne roja? ¿Por qué micronutrientes? Perfecto, el hierro, exacto. En realidad todas las carnes tienen hierro, exacto. ¿Ya? Entonces, ese es el primer ejercicio. Luego con los cereales y leguminosas. ¿Cuáles son en el caso del macro, el macronutriente? Ya, perfecto, me están poniendo la vitamina D en el huevo, ya, perfecto. La vitamina A también se encuentra en la yema del huevo. En el caso de los cereales, ¿cuál es el micro y el macronutriente que predominan? Escríbanlo también en el chat. A ver, macronutriente en los cereales. ¿Cuáles son los cereales? La avena, el arroz. ¿Cuál es el macronutriente que predomina? El pan. ¿Nadie sabe? Perfecto. ¿Ya? Y en el caso del micronutriente, por ejemplo, entre las vitaminas o los minerales, ¿cuál es el que La, predomina o el que han escuchado que predomina? la proteína. Ese es un macronutriente, ¿ya? También aporta de macronutriente proteína, pero el que predomina va a ser el carbohidrato. Esos alimentos, por ejemplo, se recomiendan consumir más porque aportan carbohidratos que no dan energía, son conocidos como los alimentos energéticos, ¿ya? En micronutrientes, ya que todavía no han puesto, por ejemplo, la vitamina del complejo B se recomienda bastante por eso. Luego tenemos a las frutas y verduras. En el caso de las frutas y verduras, sí, en micronutrientes hay gran variedad, ¿no? Cada color, ahora que vamos a ver también un poco acerca de las frutas, se distingue por una vitamina o por un mineral que va a predominar, ¿no? Pero en el caso de los macronutrientes, ¿cuál es el macronutriente que va a predominar en las frutas y verduras? Dijo los Frutas y carbohidratos. verduras. Ya, los carbohidratos. ¿Todos de acuerdo con que es carbohidrato o Los, alguno tiene otra respuesta? los carbohidratos, la proteína y las grasas. Claro, pero siempre va a haber uno que predomina, ¿no? De los tres, esos son los tres macronutrientes. Ya, Liliana dice en las frutas los carbohidratos.
Perfecto. Ahora recordemos que en las frutas, sí, casi todo el contenido de macronutrientes va a ser a base de carbohidratos. Son 3 macronutrientes exactos. Solo carbohidratos, proteínas y grasas. En las frutas casi no van a aportar nada de grasa, muy poco de grasa, y de proteínas también un contenido bajo. En las verduras, en realidad más del 90% es agua. Entonces la cantidad de macronutrientes es muy baja, pero de todos modos, de los 3 macronutrientes, el que va a dominar va a ser igual los carbohidratos. No son alimentos que se pueden reemplazar, por ejemplo, porque una fruta puede aportar 15, 20 gramos de carbohidratos, a diferencia de, por ejemplo, una taza de verduras que puede aportar 5 gramos o 10 gramos, ¿no? Dependiendo de cuál verdura. Entonces no son alimentos que se pueden reemplazar. Luego, los lácteos, leche y queso, por ejemplo. ¿Cuál vendría a ser el macro y cuál vendría a ser el micronutriente que predomina? Ahí en Ya, la leche, en el queso, la proteína y la grasa. ya, perfecto. Perfecto. Alexander también dice proteína. Y en el caso del micronutriente, La vitamina. ya, pero recuerden que dentro de las vitaminas hay un montón, ¿no? Tienen que especificar cuál vitamina. Mm, A ver, Liliana dice, a ver, yo el primero, dice micro, vitaminas D y A. Ya, ya. En la leche, en el queso que se encuentra más es el calcio, la vitamina D. Perfecto, perfecto. Sí, recuerden que los macros son los grandes, proteínas, grasas y carbohidratos, y los micros son cualquier vitamina y cualquier mineral. La respuesta de Joel también está bien, porque la vitamina D va de la mano con el calcio. Entonces, el mineral que más aporta la leche o el queso es el calcio, y siempre viene acompañado de vitamina D. Ese es un dato para que lo tengan también presente. Uno es mineral, que es el calcio, y la otra es vitamina. Ya, entonces, como pueden ver, también, bueno, ahora ya más o menos tengo un poco de idea de los conocimientos previos. Es muy importante saber cuál es el macronutriente que predomina en cada alimento o en cada grupo, porque de esta forma vamos a saber cuál es la función del alimento, ¿no? Por ejemplo, las frutas tienen más carbohidratos, nos van a dar energía; los lácteos tienen más proteínas, van a ayudar al músculo o al sistema de defensa, y así con cada grupo de alimentos, ¿no? Igual con sabiendo qué alimentos tiene qué mineral o qué vitamina para poder cubrir los requerimientos o alguna deficiencia que tenga la persona. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar ya con el desarrollo de la clase. Los macronutrientes son nutrientes que aportan la mayor parte de energía al cuerpo. En el caso de los macronutrientes, que ya vimos que son 3, acá encontramos también en la imagen cuáles son los macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Estos van a aportar energía, es decir, calorías. Por ejemplo, un mineral o una vitamina no va a aportar energía, ¿ya? Solo los macronutrientes, los nutrientes grandes. Los carbohidratos, ¿cuántas calorías aportan? ¿Ustedes saben? Algunos de ustedes, a ver, escriben en el chat los que saben cuántas calorías aportan un gramo de carbohidrato. A ver, ¿nadie sabe cuánto aporta un gramo? Perfecto. A ver, Liliana dice, ya, grasas 9 calorías tendría que ser, 9 calorías por gramo.
Y proteína y carbohidratos, 4 calorías por gramo. Exacto. Entonces, las calorías que aporta un alimento las sacamos a través de eso, ¿no? Por ejemplo, si la leche tiene 8 gramos de proteína, vamos a multiplicar eso, ¿no? 8 gramos de proteína por 4 calorías que tiene cada gramo, y así se va sumando las calorías que aporta el alimento, ¿no? Entonces, estas sí van a aportar calorías, a diferencia de los micronutrientes. Comenzamos con los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, bueno, va a ser, en primer lugar, dentro de los macronutrientes, el macronutriente del cual vamos a hablar un poco más, porque, bueno, en primer lugar es el que más debe consumir la persona. Aproximadamente de todas las calorías del día, el 60% debe ser a base de carbohidratos, ¿ya? Luego, proteínas y grasas en una menor cantidad. De los carbohidratos, que es importante que sepan, en realidad, dos cosas. La primera es que en la parte de abajo, donde vemos las flechas, el carbohidrato que se va a encontrar en la sangre, que es el que vamos a poder utilizar como fuente de energía, va a ser la glucosa. Es decir, nosotros consumimos cualquier tipo de carbohidrato y ninguno lo vamos a consumir en forma de glucosa. Lo vamos a consumir, por ejemplo, en forma de un carbohidrato grande que el cuerpo va a tener que convertirlo en glucosa finalmente, que es una molécula más chiquita, para poder que nos pueda dar energía. Entonces, la única forma en la que el carbohidrato puede estar en la sangre es como glucosa. Por eso es que cuando nosotros nos hacemos un examen de sangre, nos sacamos el resultado de glucosa. ¿Ya? La glucosa, en todo caso, vendría a estar circulando en toda la sangre y es lo que nos va a dar energía. Si nosotros no tenemos glucosa en sangre, significa que no vamos a tener energía y vamos a sentir fatiga, nos vamos a desmayar. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos digamos, a las personas cuando se les baja mucho la glucosa, puede sucederles eso, ¿no? Se pueden desmayar, les puede dar dolor de cabeza, fatiga, cuando hacen deporte con más razón, etc. Esa es una, la forma en la que vamos a utilizar la glucosa. Solo la utilizamos a través de la sangre. Y la otra forma que tenemos que saber de los carbohidratos es la forma de reserva. Nosotros vamos a acumular en el músculo y en el hígado carbohidratos en forma de glucógeno. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Para que más o menos tengan una idea, es una cadena muy larga de glucosas y de diferentes carbohidratos chiquitos. Entonces, esto nos va a servir como reserva para cuando ya no tengamos o cuando estemos utilizando toda la glucosa de la sangre, vayamos al músculo o al hígado a descomponer toda esta cadena grande y vayamos a romperla y esta glucosa que vamos a estar rompiendo pueda circular nuevamente en la sangre y nos dé energía. Esa es la idea, entonces, que nosotros convertamos las moléculas grandes en glucosa para que nos dé energía. No nos puede dar energía de otra manera. ¿Ya? Entonces, todo lo que vayamos a consumir se tiene que convertir en glucosa para darnos energía. Esas son las dos cosas importantes en cuanto a los carbohidratos que deben saber. Uno, que la glucosa está circulando en sangre y solo de esa forma nos da energía, y la otra es que tenemos una reserva de carbohidratos que finalmente igual se va a convertir en glucosa para darnos energía. Nada más. Lo demás, cosas químicas, no es muy importante. La clasificación, que más que nada es también para que entiendan un poco la idea o el concepto de los diferentes tipos de carbohidratos y el aprovechamiento en el cuerpo, que es lo más importante en realidad. Tenemos a los carbohidratos simples, que son los carbohidratos chiquitos, es decir, que ya prácticamente están predigeridos o casi digeridos, por lo tanto van a pasar más rápido a la sangre, ¿no? Y por otro lado tenemos a los carbohidratos complejos, que vendrían a ser las cadenas muy largas,
y que el cuerpo se va a tardar más tiempo en romper estas cadenitas para que no vayan a dar energía. Por lo tanto, los carbohidratos complejos van a tardar más tiempo en darnos energía, porque las moléculas son más grandes. Eso, por ejemplo, lo encontramos en la papa, en los cereales integrales, etcétera. En cambio, los carbohidratos simples ya casi están predigeridos, por lo tanto no van a dar energía de una manera mucho más rápida, casi instantánea. ¿Ya? Esa es la diferencia. Porque, ¿por qué les menciono esto también? Porque muchas veces las personas piensan que las frutas, por ejemplo, no tienen carbohidratos. Relacionan carbohidratos solo con cereales, o papa, pan, que es un cereal, arroz, que es un cereal, etcétera. Y no, las frutas también tienen carbohidratos, pero otro tipo de carbohidratos. Entonces, si han escuchado que el exceso de carbohidratos tiende a acumularse como grasa, por lo tanto hacer que la persona aumente el peso, lo mismo puede pasar con la fruta, porque igual es un carbohidrato. No hay que pensar que solo puede pasar por los carbohidratos complejos o el arroz o el pan, etc. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los carbohidratos simples o monosacáridos. Los monosacáridos, que no es importante que se aprendan el nombre, solo que sepan que son unidades muy pequeñitas, son prácticamente lo que observan abajo, una unidad sola. La glucosa, la fructosa y la galactosa. Los nombres tampoco son importantes, solo es importante saber que existen estas tres moléculas pequeñitas que ya no se pueden romper más, ¿ya? Pero eso sí, como les dije, en la sangre solo se puede aprovechar la energía como glucosa, por lo tanto la fructosa, por ejemplo, también tiene que convertirse en glucosa, ¿ya? Y estas son las que ya prácticamente se demoran mucho tiempo, mucho menos tiempo en asimilarse y en dar energía. Luego tenemos a los disacáridos, que son dos de estas unidades. Vimos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Juntamos dos de estas, cualquier combinación, estas son las combinaciones, y nos va a dar un disacárido, que también se va a digerir de manera muy rápida porque prácticamente solo se tiene que romper una cadena de dos unidades y eso no le va a tardar mucho tiempo al cuerpo. Por eso es que estos carbohidratos se recomiendan consumir, los alimentos que tengan estos carbohidratos se recomiendan consumir cuando la persona se le baja el azúcar, por ejemplo, tiene hipoglucemia, o cuando tiene un tiempo corto de recuperación entre una actividad y otra, etc. ¿En qué alimentos vamos a encontrar estos carbohidratos? La sacarosa, que vendría a ser un disacárido, se encuentra, por ejemplo, en el azúcar. ¿Ya? Viene, bueno, en realidad se encuentra en lo que es la caña de azúcar. La caña de azúcar es un alimento saludable porque al no encontrarse refinado todavía aporta vitaminas y nutrientes importantes. Lo que puede ser un poco perjudicial ya es pasar de la caña al azúcar, ¿no? Refinar el alimento, en este proceso se pierden todas las propiedades, por lo tanto no es recomendable un consumo alto. En un momento también vamos a ver un poco acerca del consumo de azúcar, pero la caña sí es bastante nutritiva. Luego tenemos a la maltosa. La maltosa se encuentra principalmente o se utiliza en la elaboración de cerveza. Por eso es que también se menciona que la cerveza puede hacer subir de peso a la persona de manera muy rápida porque puro azúcar, ¿no? Esos son los tipos de azúcar. Y luego tenemos a la lactosa. La lactosa es el azúcar que se encuentra presente en la leche. ¿Ya? La leche tiene carbohidrato. Recuerden que no solo el carbohidrato se encuentra en los cereales o en las frutas, no, la leche también tiene
carbohidrato en forma de lactosa, es un tipo de azúcar. Generalmente se encuentra más que nada en la leche, pero la lactosa también se puede encontrar en muy pequeñas cantidades en el yogur y en menores cantidades aún en el queso. Casi no tiene en realidad. Entonces, por ejemplo, en este caso hay que analizar si la persona tiene alguna intolerancia o qué grado de intolerancia tiene a la lactosa, porque en realidad lo que debería generarle molestia es solo la leche, no el yogur, que casi no aporta lactosa, o el queso, que no aporta, sino solo la leche. Pero hay personas que sí son muy sensibles, entonces en esos casos sí se recomienda consumir igual el yogur descremado. Y bueno, en el caso del queso, tratar de no consumirlo de manera frecuente. Luego tenemos a los polisacáridos, que vendrían a ser las cadenas grandes de carbohidratos. Entonces, juntamos todas las unidades de glucosa, fructosa, galactosa, que ya vienen, como les dije, son moléculas, son unidades. Juntamos todo esto y vamos a formar una molécula muy grande. ¿Ya? Eso, bueno, se encuentra en alimentos como, por ejemplo, la papa, también en los vegetales, en cantidades muy pequeñas, pero es un tipo de carbohidrato que se encuentra ahí y va a tardar más tiempo en digerirse. Por eso es que, por ejemplo, la papa o el trigo o el camote se tarda más tiempo en digerir que una fruta que tiene carbohidratos simples. ¿Ya? Por eso es que una fruta se puede recomendar 30 o 40 minutos antes de hacer una actividad física y te va a dar energía. Y en el caso de la papa o del camote, etcétera, tienes que consumir por lo menos 1 hora y media antes, por el tipo de carbohidratos y el tiempo que va a tardar en convertirse en energía. ¿Qué alimentos van a aportar carbohidratos? Bueno, en realidad, como les dije inicialmente, casi todos los grupos de alimentos aportan de todo un poco, ¿no? El único, bueno, grupo de alimentos que no va a aportar carbohidratos, bueno, además del aceite, por ejemplo, de algunas grasas que son netamente lípidos en sí, las carnes. Por ejemplo, las carnes tiene proteínas, tiene grasa, pero no tiene carbohidratos. ¿Ya? En el caso de el resto de alimentos, acá podemos ver el porcentaje de carbohidratos presente. En los azúcares, por ejemplo, entre 50 y 100%, claro, el azúcar es exclusivamente carbohidrato, pero algunas mezclas pueden tener una proporción menor. Cereales, menestras, tubérculos son los que más aportan. Las frutas, hasta 20%, por ejemplo. El caso del plátano tiene un poco más que otras frutas que aportan mayor cantidad de agua. Los lácteos, la lactosa, el azúcar. Vegetales, que casi no aportan carbohidratos, dependiendo de cuál sea. Y la carne, que no aporta carbohidratos. Esa tabla no es importante que la memoricen, pero sí es importante que sepan más o menos qué alimentos van a aportar más carbohidratos que otros. Luego, un poquito de información acerca de los azúcares no nutritivos. ¿Qué significa o a qué se refiere con no nutritivos? No nutritivos vendrían a ser porque no aportan calorías, no nutren, no aportan calorías. Y nos referimos básicamente a los edulcorantes. Liliana pregunta, ¿este porcentaje en base a cuántos gramos es? Sería 100 a 100 gramos. Por ejemplo, en los alimentos que se mencionaba, digamos, tubérculos y raíces, entre 17 y 20% vendría a ser 17 a 20 gramos por cada 100 gramos de alimento. Recordemos que la mayoría de alimentos no lo vamos a comer en 100 gramos. Por ejemplo, una papa pesa 180 gramos, si es grande, 200 gramos. Entonces, tenemos que saber más o menos qué cantidad aporta por porción. Al final, más nos importa saber por medidas caseras, que son las porciones, una unidad de papa, un plátano tampoco pesa 100 gramos, un plátano mediano pesa 150 más o menos. Entonces,
Esta es por cada 100 gramos. Lógicamente tenemos que pasarlo a la porción que la persona está acostumbrada a consumir, ¿no? Porque es bien difícil que alguien vaya a pesar sus alimentos, ¿ya? Entonces, seguimos con, de nada, seguimos con los edulcorantes. Los edulcorantes, bueno, una recomendación que yo les doy es, en primer lugar, el azúcar es un tipo de carbohidrato, como les mencionaba, que ya está refinado y por lo tanto ha perdido sus vitaminas y minerales, ¿ya? Entonces, lo que yo recomiendo es sustituir el azúcar por stevia, pero stevia en hojas. ¿Cómo se prepara esto? Simplemente se hierve agua, se le agregan las hojas de stevia. Eso, bueno, cada uno según el gusto y qué tan dulce esté acostumbrado a consumir. Y luego cuando se enfría, podemos utilizarlo podemos refrigerarlo 2 días, toda esta agua ya endulzada, ya saborizada. Lógicamente arrojamos las hojas una vez que ya absorbió todo el sabor el agua. Y esto lo podemos usar para preparar los jugos, para preparar el café, cualquier bebida, ¿no? Es mucho mejor que consumir, por ejemplo, los sobrecitos de stevia o de cualquier endulzante. Recuerden que dentro de los ingredientes no solo va a figurar, por ejemplo, la stevia, tiene más componentes. Entonces, dependiendo de cuál sea el componente adicional, puede ser no perjudicial, pero no tan saludable. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tratar de buscar todo lo más natural posible. ¿Ya? Por otro lado, bueno, acá tenemos una, un informe sobre la evidencia de los efectos de los edulcorantes artificiales. ¿Ya? En realidad, bueno, no aportan calorías, eso sí. ¿Por qué no aportan calorías? También es muy importante saber eso. Porque el poder endulzante de cualquiera de estos edulcorantes es aproximadamente hasta 300 más que el azúcar. Entonces, más o menos lo que vamos a necesitar es una cantidad muy pequeña, que por la misma cantidad no va a aportar calorías. Porque, digamos, si nosotros consumimos menos de 1 gramo de azúcar, tampoco aporta calorías, porque lo que aporta es a partir del gramo. Recuerden que cada gramo de carbohidrato aporta 4 calorías. Entonces, si consumimos mucho menos de 1 gramo, tampoco aporta calorías. ¿Ya? Pero en el caso del edulcorante, lo consumimos en esa cantidad muy pequeña, pero como endulza tanto, no vamos a requerir los 5 gramos del azúcar o los 10 gramos del azúcar, ¿no? Casi requerimos menos de 1 gramo. Entonces, por eso es que no aporta calorías, hay que tenerlo también en cuenta. Y bueno, todavía no hay estudios concluyentes sobre el aumento de glucosa en sangre, porque también hay algunos estudios que demuestran o han evidenciado que luego de consumir igual edulcorante, la insulina también actúa como porque siente igual que está subiendo la glucosa, pero en realidad no, bueno, no aporta calorías de todos modos. Entonces, igual es mucho mejor que estar consumiendo azúcar en sí. Lo que yo recomiendo, bueno, como les digo, las hojas de stevia y también progresivamente ir incrementando o reduciendo, mejor dicho, el consumo de azúcar en general, acostumbrarnos a bebidas o postres bajos en azúcar, alimentos de por sí. El paladar se acostumbra, el paladar, así como se ha acostumbrado desde niños o a cierta edad a consumir mucho azúcar, mucha sal, también se puede revertir eso. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones sobre la frecuencia de consumo y por qué consumir los diferentes grupos de alimentos que aportan carbohidratos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, desde el inicio se lo menciono, que estas recomendaciones son generales. Es decir, no se van a aplicar a todo grupo, a todas las personas, digamos, por actividad física tampoco. Son recomendaciones generales, sin tener en cuenta la actividad física de la persona, para más o menos llevar un estilo de vida saludable.
Es lo que recomienda la OMS. Entonces, recuerden que si es una persona, por ejemplo, que hace actividad física o deporte de alto rendimiento, va a tener que aumentar las porciones de lo que yo diga. Pero para un estilo de vida saludable, y por ejemplo, con muchos pacientes con los que probablemente ustedes vayan a trabajar, que quieren mejorar su estilo de vida, probablemente sea porque están alimentándose mal. Entonces, pueden tomar estas recomendaciones para ir mejorando, ¿no? No son necesariamente específicas, pero sí van a ayudar a que la persona mejore cuando está alimentándose de una manera muy desordenada, que es lo común. Entonces, comenzamos con los tubérculos, cereales y menestras, que son los alimentos, como vimos también en el cuadro, que aportan mayor cantidad de carbohidratos, así, repito, no tienen que aumentar peso, si realizan más actividad física, etc. Las menestras 2 veces por semana, además de que aportan carbohidratos, aportan proteínas también, proteínas de origen vegetal, y aportan hierro. Aportan un hierro que, si bien no es el que mejor se absorbe, porque el que mejor se absorbe es de origen animal, también va a ser importante. Luego tenemos a los cereales. Los cereales deben consumirse de manera diaria. ¿Cuáles son los cereales? El arroz, de preferencia integral. Recuerden que hay que tratar de evitar los alimentos refinados, y el arroz blanco es refinado. La avena, también de preferencia tratar de buscar las hojuelas antes que la industrializada, aunque la industrializada tampoco es un alimento como, por ejemplo, otro tipo de cereales industrializados, como el cereal bar, por ejemplo, que tiene otros ingredientes añadidos. La avena, en realidad, no, mejor serían las hojuelas, pero tampoco es un alimento malo. El trigo también, el pan integral. En el caso del pan integral, por ejemplo, yo no lo recomiendo mucho porque siempre hay que tratar de buscar el alimento con el que se hacen los productos derivados. En el pan integral, ¿cuál es el alimento base? Vendría a ser el trigo, porque lo que se utiliza es la harina de trigo. Entonces, mejor consumir el trigo que consumir el pan integral. ¿Ya? Lo mismo con Carla, todo, ¿sí? una consulta. O Sí, sea, la avena que venden en las bolsitas no es tan buena como la avena entera. exacto. En realidad, no es mala, pero mejor sería consumir las hojuelas. Pero no es mala, no lo podemos comparar, por ejemplo, con otros cereales industrializados como el cereal bar, que tiene azúcar añadida. La avena, cualquier industrializada, cualquier marca, tiene 1 gramo de azúcar como máximo por porción. Entonces, en realidad tampoco es como el cereal bar, que una barra tiene 9 gramos de azúcar. Pero si se tiene la opción de conseguir las hojuelas, mucho mejor, ¿no? Ah, ok, gracias. De nada. Ya. Luego tenemos los tubérculos, la papa, el camote, el oyuco, la yuca. Va a ser muy importante también que ustedes, si bien no van a darles una dieta a las personas, muchas veces los clientes o pacientes, bueno, en mi caso le llamamos más pacientes, van a pedir mucho su ayuda, también en cuanto a alimentación. Entonces, es bueno que les orienten de manera adecuada. Por lo tanto, hay que saber bien cuáles son las propiedades de los alimentos, como les mencioné, y también qué alimentos se incluyen en cada grupo. Muchas veces, por ejemplo, las personas me han dicho que el choclo es una verdura, por ejemplo, y el choclo tiene las propiedades muy similares por ejemplo, al trigo. ¿Por qué? Porque es un cereal. El choclo es un cereal, el maíz. Entonces, es muy importante eso. En los tubérculos también. ¿Cuáles son los tubérculos? El oyuco también es un tubérculo, la betarraga también es un tubérculo, la maca es un tubérculo,
Entonces, a veces podemos confundir eso, ¿no? La zanahoria también es un tubérculo. Entonces, tienen las propiedades muy similares. Por eso se agrupan también eh, por propiedades, justamente, los alimentos. ¿Ya? Una Entonces, no es... consulta, Carla. Sí, Una consulta. A ver, para, de repente estoy errado. Entre los carbohidratos simples y complejos, es mejor consumir los complejos que son las menestras. En este caso, el choclo también sería un carbohidrato simple, ¿verdad? ¿O no? no, los carbohidratos simples principalmente son, por ejemplo, bueno, todos los carbohidratos refinados, por ejemplo, los productos de pastelería, harina, azúcar y también las frutas, por ejemplo. Pero dentro de los carbohidratos simples hay que elegir los que tienen vitaminas. Por ejemplo, las frutas, ¿no? En cambio, el pan, el azúcar no aportan vitaminas. Y en el caso de los complejos, bueno, las menestras, sí. Los cereales también tienen parte de carbohidrato complejo y tienen vitamina B, entonces igual hay que consumirlos. Lo importante es consumir el alimento natural. Mientras ustedes recomienden o consuman los alimentos naturales, van a aprovechar mucho las propiedades del alimento y los nutrientes. Ya cuando ya cuando pasa por un proceso, en el caso por ejemplo, de la caña, que se vuelve azúcar, de refinado, el arroz también, se le quita toda la cáscara, que es la que aporta fibra y vitamina B, básicamente, al arroz, también comienza a reducir su calidad de alimento. Esos son los que tenemos que evitar. En realidad el choclo, bueno, tiene un índice glicémico, vamos a hablar también acerca de eso, intermedio, pero igual aporta otras vitaminas que son importantes. Entonces, el choclo lo podemos comer. Lo único que hay que tratar de, más bien, no consumir los carbohidratos refinados y el arroz, ¿no? Ok, gracias. Ya, a ver, entonces seguimos. Bueno, como se menciona a la derecha, preferir los carbohidratos o los cereales integrales con mayor contenido de fibra. Por ejemplo, la avena integral, en caso de que se pueda. Si no, la industrializada, como les digo, no lo podemos comparar, por ejemplo, con un pan integral, que sí eh, no es nutritivo en realidad. La quinoa, que sería un carbohidrato o un cereal que además tiene una cantidad de proteínas importante. Evitar los carbohidratos refinados en general. Como les digo, en su forma natural, de preferencia. Esa va a ser la mejor forma de consumir los cereales. Luego tenemos alimentos que contienen carbohidratos, las verduras. Si bien, bueno, van a aportar una cantidad mínima de carbohidratos, dentro de los 3 macronutrientes que aportan, va a ser justamente el macronutriente que más va a contener. En realidad, principalmente lo que aporta es agua. La verdura lo que más aporta es agua y minerales, principalmente. También vitaminas. Entonces, lo que se debe consumir como mínimo son 2 porciones al día. Si se puede consumir más, mucho mejor. De preferencia, tratar de incluir las verduras frescas, que son las que van a aportar más fibra. Con la cocción también se pierde fibra. Van a aportar más vitaminas porque con la cocción también se pierden vitaminas solubles en agua, que son, por ejemplo, la vitamina B. Y además van a aportar menos calorías porque tienen más agua. Entonces, de esa forma, por ejemplo, para una persona que tiene sobrepeso, podríamos ayudar también a que genere mayor sensación de saciedad y que consuma menos calorías también. La porción, como les digo, son 2 al día y cada porción equivale a una taza de verduras frescas, media taza de verduras cocidas, en el caso de que vayan a elegir las verduras cocidas. ¿Cuáles son las cocidas? Las vainitas, por ejemplo, el brócoli, todas las que pasan por cocción.
o media taza de salsa hecha con verduras. Por ejemplo, para los adolescentes o niños que no les guste consumir las verduras en ensalada porque es algo bastante usual, pueden consumir también las verduras en otra forma. Puede ser en forma de salsa, por ejemplo, una salsa roja, o puede ser natural, lógicamente, sin pomarola, nada de esas cosas industrializadas, sino natural. O también puede ser en forma de cremas, ahora que estamos en invierno, que hace, bueno, hace más frío, o en caldos, también caldo de verduras, o también en tortillas. También puede ser incluso en la misma preparación, ¿no? Por ejemplo, un guiso que aporte una cantidad alta de verduras. Un salteado de brócoli, de coliflor. De preferencia, sí tratar de incluir varias verduras, porque cada color de verdura va a aportar una vitamina o mineral distinto. Entonces, si solo consumo color verde, estamos aportando mucho de una vitamina o mineral. En cambio, si yo consumo la crema, por ejemplo, de zapallo con espinaca y otro vegetal, va a ser mucho mejor. Voy a aportar mayor cantidad de minerales en la preparación. Sin embargo, igual siempre tener en cuenta que mucho mejor va a ser las verduras frescas. ¿Ya? Las otras preparaciones, básicamente cuando la persona no pueda consumir por nada o de repente se aburre de las ensaladas. De vez en cuando podemos ir variando con los caldos o las cremas o las salsas, ¿no? Pero mucho mejor va a ser siempre la verdura fresca. Luego tenemos a las frutas. Las frutas van a aportar también una cantidad de minerales importantes, pero principalmente de vitaminas. No van a ser equivalentes a las verduras. Por ejemplo, en total se recomiendan 5 porciones, 2 de verduras y 3 de frutas. Entonces, no es que a la persona no le gusten las verduras, entonces va a consumir 5 de frutas, o al revés, ¿no? De repente no le gustan las frutas, van a consumir 5 de verduras. En realidad, cada uno tiene su recomendación específica porque, como les dije, tienen una composición distinta. Las verduras tienen mucho menos carbohidratos y van a aportar más minerales que vitaminas. Y en el caso de las frutas tienen más carbohidratos, tienen incluso otro tipo de carbohidratos, que son los simples, y van a aportar mayor cantidad de azúcar, de carbohidratos. Entonces, no son equivalentes. En este caso hay que consumir 3 porciones al día. Cada porción equivale a, en el caso de jugos, por ejemplo, un vaso de jugo de frutas diluido. Aproximadamente la porción que se tiene que usar de la fruta es una taza, ¿ya? Que no sea, por ejemplo, un jugo surtido, que prácticamente es muchas frutas distintas también, varias frutas, y la cantidad de agua no es tan elevada, ¿no? Más es fruta que es el carbohidrato. La otra opción es, por ejemplo, en el caso del plátano, que si es una fruta muy dulce, tiene casi el doble de carbohidratos que otras frutas, la porción vendría a ser medio plátano. Entonces, si yo consumo un plátano entero, voy a estar consumiendo 2 porciones de fruta. ¿Ya? Recuerden que las porciones son 3 en general. Una fruta mediana también debería ser una porción. Eso quiere decir una fruta del tamaño de la mano, ¿no? Que puede entrar en la mano, que es una manzana, un durazno, una granadilla, una mandarina, etc. Y por otro lado, en el caso de las frutas picadas, entre 3/4 de taza a una taza de fruta picada. Por ejemplo, las frutas grandes, ¿no? La sandía, el melón, la papaya, todas estas frutas las picamos y la porción que se recomienda es una taza, porque hay veces que las personas sí consumen una ensalada de frutas muy grandes, por ejemplo, y eso vendrían a ser más porciones. Hay que tener cuidado con eso porque en el caso de esos alimentos sí aportan una cantidad alta de carbohidratos. Entonces, no es que consumo, como son frutas, puedo consumir de manera libre, ¿no? Igual hay que controlar bastante el consumo, ¿ya? Igual,
3 frutas de colores distintos, tratar de que sean distintos, una naranja, una fruta roja y una fruta, por ejemplo, morada, uvas, arándanos, para que de esa forma nos aseguremos de que estamos cubriendo mayor variedad de vitaminas y de minerales, ¿ya? De todos modos, igual, en este caso también va a ser más recomendable consumir la fruta entera antes que en jugo o en otra preparación. Mejor consumir, por ejemplo, la granadilla, la papaya picada en vez de el jugo, ¿ya? Hay algunos casos en los que sí vamos a recomendar los jugos. Ahora vamos a verlo cuando hablemos del índice glicémico. Una consulta. Entonces, sí. Las personas, por ejemplo, que comen ensaladas de fruta en la noche, ¿están haciendo entonces todo lo contrario? ¿O hasta qué horario se recomienda consumir la fruta? Bueno, en realidad la fruta es un alimento que prácticamente lo único que aporta es carbohidratos. Entonces, dependiendo del objetivo de la persona y dependiendo también de cuántas frutas consuman, ¿no? Lo que se recomienda es por lo menos consumir las frutas 2 a 3 horas antes de dormir, ¿no? Como máximo 8 de la noche. Y solo debería ser una fruta en realidad, ¿ya? Porque, pero por ejemplo, ya no consumir papa. Digamos, hay personas que consumen en la noche un plato de fondo. Entonces, pueden consumir la presa de pollo, digamos, pero en vez de la papa, del plato de fondo o del arroz, consumir la fruta, porque tiene más o menos la misma cantidad de carbohidratos. Ya si consumen las dos cosas, eh, bueno, puede ser contraproducente porque el excedente de carbohidratos que el cuerpo necesita lo va a consumir en grasa, ¿ya? Además, bueno, todo va a ser personalizado en realidad. Lo que más se recomienda en la noche son proteínas, que son los alimentos de origen animal. Carbohidratos, reducirlos bastante, dependiendo del objetivo de la persona también. Me preguntan también si la fruta licuada ya se vuelve azúcar. Sí, ahora justamente que estamos por explicar un poco acerca del índice glicémico, vamos a mencionar eso en uno de los ejemplos. Primero explicarles qué es el índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad con la que se eleva la glucosa en la sangre luego de consumir un alimento, principalmente que aporta carbohidratos, ¿no? Cuando nosotros consumimos un alimento, por ejemplo, un plátano, la glucosa de por sí se va a elevar, ¿ya? Justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las frutas, como tienen un carbohidrato pequeño, de rápida asimilación, van a hacer que el índice glicémico se eleve en una cantidad moderada, ¿no? De, eh, dependiendo de qué fruta sea, ¿ya? Y de cuánta fibra tenga. Pero es normal, nosotros consumimos un alimento con carbohidrato y la glucosa sube, es normal. Entonces, el alimento que va a ser la referencia de esto va a ser la glucosa, que tiene un valor de 100. ¿En cuál clasificación se encuentra? Tenemos, por ejemplo, índice glicémico bajo, alto y medio o intermedio. ¿Ya? Entonces, los altos son los que están más cercanos a provocar el mismo efecto de la glucosa en sangre que la glucosa. Por ejemplo, cuando yo consumo azúcar, también se va a elevar muy rápido la glucosa. Y eso puede ser perjudicial si es que es de manera constante. ¿Por qué? Porque estimulamos mucho la insulina. La insulina, recuerden que es una hormona que va a reducir la glucosa de la sangre. Entonces, si la estimulamos constantemente, al final comienza a haber una resistencia también en la insulina y eso es lo que, bueno, a largo plazo, si es que el consumo de estos alimentos con alto índice glicémico, muchos
desarrollar una diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, índice glicémico, si fuera solo por el tipo de carbohidratos, ya vimos que son carbohidratos de índice glicémico alto. Pero vamos a ver que hay factores para reducir el índice glicémico. Ya, a ver, voy a explicar de nuevo lo último porque me está diciendo que se escucha un poco cortado. Y vamos a responder a esta pregunta. Si mi objetivo es aumentar masa muscular, ¿podría consumir más fruta de lo recomendado? Sí, recuerden que lo que dije justamente al inicio de las recomendaciones es que estas recomendaciones son para simplemente tener un estilo de vida balanceado y son generales, son pautas generales, pueden incrementarse las porciones de todas maneras si quieres aumentar masa muscular, porque el consumo de carbohidratos en una persona que quiere aumentar masa muscular va a ser mucho mayor que una persona que simplemente tiene que mantener su peso. ¿Ya? Entonces, de todas maneras vas a tener que aumentar porciones. ¿Ya? Luego, entonces, seguimos con algunos factores que modifican el índice glicémico. Digamos, el azúcar, como no tiene fibra, como no tiene, es prácticamente azúcar tal cual, va a tener un índice glicémico alto. Va a hacer que la glucosa se eleve rápidamente. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que este índice glicémico se reduzca? Por ejemplo, el tamaño de la porción. Puede variar incluso, ¿no? Digamos, un alimento que tiene índice glicémico bajo, digamos una fruta, porque la fibra hace que también se reduzca el índice glicémico. ¿Ya? Si fuera solo por los carbohidratos, como les digo, las frutas tendrían un alto índice glicémico, pero como tiene fibra, se reducen y tiene un índice glicémico moderado o bajo, que está bien. Eso es lo que se debe consumir. El tamaño de la porción, por ejemplo, si la fruta tiene un índice glicémico bajo, pero la consumimos en una cantidad muy alta, este índice glicémico va a convertirse en uno alto. Y eso puede ser perjudicial. Luego tenemos la combinación de alimentos. Por ejemplo, si combinamos un alimento de alto índice glicémico con grasa buena, lógicamente, aceitunas, palta, frutos secos, o fibra, también se reduce el índice glicémico, ¿ya? Eso es lo que pasa con la fruta, por ejemplo, ¿no? La fruta de por sí tiene un carbohidrato que produce una elevación alta en la glucosa, pero como tiene fibra, se reduce. Entonces podemos mezclar, por ejemplo, un alimento que tenga alto índice glicémico con uno con una fibra o con una grasa buena, aceituna, palta, etcétera, y se va a reducir el índice glicémico, no va a provocar lo mismo. Luego los alimentos procesados, por ejemplo, el cereal bar que ya mencioné, o los cereales para desayuno, etcétera, van a tener un índice glicémico alto, ¿ya? Porque de por sí tienen azúcar estos alimentos. Así no sean dulces, por ejemplo, un cereal para desayuno, por más de que no sea el de chocolate, chocapic, o el de fresas, o el de bolitas de colores, por más de que no sea esos, es decir, si es uno de hojuelas normales de trigo, igual tiene azúcar. ¿Ya? El azúcar también se usa como método de conservación de estos alimentos industrializados que tienen una duración muy, muy larga. Luego tenemos la forma de consumo, y acá vamos a responder la pregunta que han hecho hace un momento. La fruta entera versus un extracto o un zumo. La fruta, cuando es entera, ya les dije que tiene fibra, por lo tanto el índice glicémico puede ser intermedio o bajo, lo cual va a ser bastante saludable. Por eso es que se recomienda igual la fruta. Pero cuando nosotros licuamos la fruta, o en el caso de los extractos, prácticamente lo que se elimina del extracto es la fibra. Entonces es pura azúcar. Sí, es pura azúcar. Es que en realidad la fruta tiene azúcar, es fructosa. Y ya vimos que la fructosa era un carbohidrato de rápida asimilación, porque es un carbohidrato simple que es solo una molécula. Entonces, la fruta es un azúcar.
las frutas son azúcar, pero ¿por qué se recomiendan? Porque tienen fibra, porque tienen vitaminas, porque tienen mucha agua, hidratan. Entonces, no la vamos a dejar de consumir solo porque es azúcar. Es un azúcar que viene acompañado de muchos nutrientes, ¿ya? Pero si licuamos la fruta, hacemos que se pierda la fibra, que es uno de los nutrientes importantes. En el caso de los extractos, mezclamos frutas y verduras también. Eliminamos todo lo importante de la fruta y de la verdura. Eliminamos toda la fibra y eliminamos también parte de los nutrientes. Entonces, la mejor forma de consumir ambos grupos de alimentos, frutas y verduras, son enteras. En cuanto a la cocción, mientras más cocido esté un alimento, por ejemplo los fideos, ¿no? Si solo lo cocemos y dejamos de sancocharlos por más tiempo, va a ser mucho mejor. Mientras más tiempo pasa cocido, va a aumentar el índice glicémico. Y eso también puede ser perjudicial. Por eso, para personas, por ejemplo, con resistencia a la insulina o diabéticas, en primer lugar, los fideos, por ejemplo, que es lo que acabo de mencionar, el ejemplo que he puesto, los fideos de por sí no son integrales, son refinados también, entonces no se recomendarían en personas diabéticas o resistencia a la insulina, pero claro, tampoco le vamos a prohibir. Podemos, en primer lugar, tratar de recomendar que consuman los integrales, porque sí hay fideos integrales, y en segundo lugar, si van a consumir los que no son integrales, que no esté cocido mucho tiempo, que ni bien esté cocido al dente, apaguemos la cocción de este alimento y lo mezclemos con proteína, por ejemplo, o con grasa vegetal para que se reduzca el índice glicémico de este alimento. ¿Ya? Recuerden que hay formas de reducir el índice glicémico. Pero bueno, en caso de que se pueda, mucho mejor es consumir otros alimentos que sí tienen fibra y tienen la misma cantidad de carbohidratos, que es lo que les da energía, que nos dan a todos, ¿no? Entonces, esos son algunos factores que van a modificar. Recordemos también que en deporte las recomendaciones son totalmente distintas. Por ejemplo, en deporte sí se va a recomendar el consumo de carbohidratos simples o de alto índice glicémico, pero igual, siempre considerando elegir los que tienen más vitaminas. Por ejemplo, después de entrenar, si una persona quiere aumentar masa muscular, sí se recomienda consumir un alimento con alto índice glicémico. Entonces, ahí podemos ir recomendar frutas, que son alimentos con moderado o medio o bajo índice glicémico, pero licuadas o en zumo. Entonces, ahí sí podríamos recomendar que la persona consuma un jugo o un zumo de frutas, un zumo de naranja, por ejemplo. Pero solo en ese caso, que desee aumentar masa muscular o que haga un ejercicio de resistencia, como por ejemplo bicicleta, muchos kilómetros, o una media maratón, o distancias largas, ¿no? En general. Pero para personas que no realizan esto y que tienen sobrepeso, por ejemplo, las frutas enteras. Usemos solo el índice glicémico medio o bajo, nada de alto. Solo en deporte es que varían las recomendaciones. ¿Ya? Entonces, ahora estamos bien con el tiempo. El requerimiento de carbohidratos, se recomienda que el porcentaje de carbohidratos aproximadamente de consumo diario sea entre 50 y 60%. ¿Ya? Por ejemplo, si yo requiero 1800 calorías, como es lo que estoy poniendo acá, consumir entre 900, que vendría a ser la mitad, 50%, o 1080 calorías, que vendría a ser 60%. En gramos, ¿cómo sacamos los gramos? Recuerden que cada gramo de carbohidratos aporta 4 calorías. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir estas calorías que nos toca consumir entre 4, nada más. Para términos de practicidad, usemos el 50%, nada más. 50%, por ejemplo, si mi requerimiento es 1800 calorías, el 50% es la mitad, nada más. 900 calorías, y estas 900 calorías las dividimos entre 4.
¿ya? Y estos son los gramos de carbohidratos que vamos a requerir. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora les voy a dejar un pequeño ejercicio, ¿ya? Para que puedan calcular más o menos su requerimiento de carbohidratos, La próxima clase, el miércoles, vamos a estar viendo netamente lo que es la valoración del gasto energético. Ahí vamos a usar fórmulas mucho más precisas y más extensas que van a incluir más factores. Ahora, por temas también de practicidad y más que nada para que entiendan la idea, recuerden que estas fórmulas no son las mejores, solo por temas de practicidad vamos a usar esta fórmula. Nuestro peso lo vamos a multiplicar según su objetivo. Por ejemplo, digamos que yo quiero reducir peso y yo peso 60 kilos. Para reducir peso, multiplico mi peso, mis 60 kilos, por 25. Si yo quiero mantener mi peso, tengo el objetivo de mantener peso, multiplico mis 60 kilos por 30. Y si quiero aumentar peso, multiplico mi peso, mis 60 kilos, por 35. Esas son fórmulas rápidas que se usan bastante en lo que es nutrición clínica, ¿ya? Pero de todos modos, como les dije, mucho más exacto va a ser el día miércoles, ¿ya? Pero es todo un tema que vamos a desarrollar en la próxima clase. Así que por ahora, solo para hacer este cálculo, van a hacer esta multiplicación según su objetivo. Su peso, me imagino que cada uno lo sabe, multiplican su peso por 25, 30 o 35 según el objetivo que tengan, y luego, con el resultado que les dé, van a sacar el 50%, también por tema de practicidad, solo 50%, es decir, de lo que le he salido, simplemente la mitad, y este nuevo valor, esta mitad, lo dividimos entre 4. Entonces nos va a salir una cantidad de gramos. Estos gramos ya se los voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo desarrollen, y de repente en la próxima clase, en los primeros minutos, les voy a preguntar si lo pudieron hacer, si entendieron, etcétera. ¿Qué es lo que van a hacer con estos gramos? Digamos que en mi caso me salieron 200 gramos que requiero de carbohidratos al día. Acá tenemos una tabla con la cantidad de gramos, o de porción, perdón, que nos van a dar 15 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, media unidad de pampita nos va a aportar 15 gramos de carbohidratos. 3 cucharadas de avena nos aporta 15 gramos de carbohidratos. Entonces, si yo, por ejemplo, en el desayuno consumo, vamos a sacarlo de todo el día, ¿no? Si yo consumo en el desayuno 6 cucharadas de avena, sería el doble de esto, sería el doble de la porción. Por lo tanto, si cada porción aporta, es decir, cada 3 cucharadas de avena aporta 15 gramos de carbohidratos, y yo consumo 6 en el desayuno, estaría consumiendo en el desayuno 30 gramos de carbohidratos. Y así con todos los alimentos que voy a consumir en el día, ¿ya? Por ejemplo, en el desayuno además yo consumo una fruta. La fruta, acá también, una unidad de fruta, 15 gramos de carbohidratos. Recuerden que estos son valores referenciales, no son exactos. No es que todas las frutas me van a aportar 15 gramos, siempre va a haber una diferencia pequeña, pero lo vamos a generalizar porque por fines prácticos siempre se tiende a hacer eso, ¿ya? Siempre va a haber un margen pequeño de error, ¿ya? Entonces acá tenemos todas las porciones que nos aportan 15 gramos de carbohidratos, verduras también, la leche, el yogur, que también aportan carbohidratos, cada porción o cada cucharadita de azúcar, miel, garrobina, cualquier endulzante calórico nos va a aportar también 5 gramos. Entonces pueden ir haciendo esto. Avísenme si tienen alguna duda o todo está claro. O escríbanlo en el chat si entendieron el ejercicio. Una consulta, profesora. Sí. De ese
De esa multiplicación que nosotros hicimos, de esa constante, ya sea 25, 30 o 35, ese resultado, ¿entre cuánto lo tendríamos que dividir para que nos dé el requerimiento diario de carbohidratos solamente? Ya, lo dividen entre dos porque es el 50% y esas van a ser las calorías. ¿Ya? Entonces, lo que tú necesitas para hacer el ejercicio son los gramos. Por lo tanto, primero del resultado que has calculado, la mitad, el 50%, y de ahí lo divides nuevamente entre 4 para saber cuántos gramos de carbohidratos necesitas. Gracias. Ya, de nada. A ver, igual acá, luego van a subir la clase, así que cualquier duda, bueno, acá está también. Voy a pedir luego que me agreguen también al grupo, porque les quiero mandar una tabla de alimentos, de composición de alimentos. Ya ustedes saben que muchas veces en internet, por ejemplo, encontramos diferentes, diferentes composiciones y bueno, qué mejor que una fuente oficial para que sepan la cantidad de calorías, macronutrientes y micronutrientes de cada alimento, ¿no? Estas tablas son de alimentos peruanos, es una tabla oficial de acá, entonces lo pueden usar como referencia. Como les digo, no tienen que saber todo de memoria, pero sí es importante saber más o menos la cantidad de cada nutriente que predomina en cada grupo, ¿no? De manera general, cuántos gramos de carbohidratos en frutas, en verduras, no específicamente de cada una, pero sí de todo el grupo. Ya, entonces vamos a seguir con el tema de los carbohidratos. Como les dije, es el tema más largo, pero de ahí lo demás es un poco más corto. El ejercicio de proteínas que vamos a hacer en un momento que hablemos de ella, sí les voy a dar un tiempo para que lo desarrollen. ¿Ya? El de carbohidratos sí les pediría que lo hagan por su cuenta y que no se olviden porque al iniciar la clase el miércoles voy a preguntarles antes de comenzar. ¿Ya? Entonces seguimos con lo que es el azúcar. Bueno, el azúcar, según la referencia de la OMS, lo que se recomienda consumir como máximo son 35 gramos al día. Cada cucharadita de azúcar, tenemos dos unidades en cuanto a cucharadas. Una es la cucharadita, que es la de té, y otra es la cucharada, que es la sopera, la de sopa. Entonces, lo que recomienda la OMS es 35 gramos, que vendrían a ser 7 cucharaditas de azúcar de la ATP como máximo. Esto no quiere decir que nosotros tengamos, digamos que no consumes azúcar, tienes que consumir 7 cucharaditas, no. Digamos que lo máximo permitido va a ser 35 gramos, pero no es que sea un requerimiento, es lo máximo tolerable para una dieta balanceada, porque en realidad, como les dije, el azúcar no va a aportar nutrientes. Las Las frutas, las verduras sí, pero el azúcar no. Entonces, es un alimento que no es imprescindible, ¿no? Sino que han hecho esa recomendación como para más o menos estimar lo máximo que se puede incluir al día, considerando que la dieta es bastante, incluye bastante alimentos industrializados. Y como les mencionaba también hace un momento que hablé del cornflakes, del cereal para desayuno, los alimentos industrializados tienen azúcar, ¿ya? Entonces, a excepción de unos cuantos, ¿no? A excepción de unos cuantos y del tipo de alimento, pero la mayoría van a incluir azúcar. Entonces, ya de por sí, como ahora usamos más alimentos industrializados, un poco menos naturales, ya de por sí estamos consumiendo azúcar. Pero no es que sea parte de un requerimiento que tengamos que endulzar los alimentos o las bebidas con azúcar, no. Podemos prescindir del azúcar. Y acá tenemos algunos ejemplos de alimentos que aportan azúcar para que más o menos tengan una idea de cuánto.
por ejemplo, un paquete de galletas Casino, y no necesariamente Casino, también puede ser cualquiera dulce, puede ser galletas rellenitas, galletas pícaras, coronitas, cualquiera de estas, por paquete aproximadamente aporta 15 gramos de azúcar. Entonces nos faltaría 20 gramos el resto del día, ¿no? Luego tenemos un yogurt. Y este ejemplo sí es bastante preocupante porque nosotros normalmente, o bueno, antes o la gente, en realidad mucha gente, consume un yogur entero. A mucha gente, por lo menos pacientes que me han tocado, les ha costado un poco cambiar del yogur normal, el entero, al descremado, ¿no? Porque se siente la diferencia. Pero ya una vez que se acostumbran al descremado, me comentan, ¿no? Que más bien el entero, el normal, ya les parece muy dulce. Y eso es algo que normalmente pasa, ¿no? El yogur entero, que también tiene mayor variedad de sabores, aporta aproximadamente casi 30 gramos de azúcar, incluyendo la lactosa, que es un azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso es en un vaso de 200 mililitros. ¿Qué va a pasar? Que al final solo nos faltaría 5 gramos para cubrir el requerimiento máximo permitido de azúcar en el día. Y eso qué quiere decir que ya no vamos a poder endulzar nada, ¿ya? Y más que nada lo comento, bueno, en el caso de ustedes no sé cómo se alimentan, pero me imagino que un poco mejor que el común denominador de las personas. Pero gente que no está muy pendiente del tema de la vida saludable y de la actividad física, de la alimentación, endulzan todo, endulzan la limonada, los refrescos, las infusiones, y cada cucharadita que van a utilizar tiene 5 gramos de azúcar. Entonces, consumiendo, por ejemplo, un litro que son más o menos 5 vasos pequeños, 200 mililitros de limonada, para endulzar 5 vasos, más o menos, para que casi no sea muy dulce, solo incluimos una cucharadita de azúcar por vaso. Pero si es un poquito dulce, son 2 cucharaditas. En un litro ya tenemos, en 5 vasos, 10 cucharaditas de azúcar. Ya pasamos al requerimiento de azúcar. Y eso sin contar el azúcar que tiene el pan, el azúcar que le hemos metido de repente a la avena, al cereal, al yogur, etcétera. Entonces, yo lo que recomiendo personalmente es que no endulcen nada, que no endulcen nada y que solo consuman el azúcar que ya viene de los alimentos industrializados. Que bueno, que muchas veces esos alimentos nos pueden salvar de algunas situaciones, ¿no? Y que de por sí ya es un poco difícil eliminarlo del todo, ¿no? Entonces, suficiente con ese azúcar. Ya no necesitamos endulzar bebidas o alimentos, ¿no? Luego tenemos a las bebidas industrializadas, un acuario, por ejemplo, que no es una gaseosa, pero que es una bebida gasificada, aporta 43 gramos de azúcar. Además, aportan también, contienen ácido fosfórico, que es un aditivo que provoca la desmineralización ósea, nos puede descalcificar a largo plazo, lógicamente, y también puede producir gastritis. O en personas que ya tienen gastritis, también consumiendo esta bebida, por ejemplo, de manera muy frecuente, puede incluso llegar a producir una úlcera, ¿no? Entonces, son bebidas que no se recomendarían. Eventualmente, ¿no? Eventualmente, igual con una botella de estas ya estamos sobrepasando el requerimiento diario. Este es el ejemplo de un día de alimentación bueno, que extraje de la alimentación de un adolescente en el día, ¿ya? Esto, bueno, antes de la pandemia, cuando iban al colegio, ¿ya? De todas maneras, ahora se puede controlar un poco más la alimentación, aunque también mucha gente tiene ansiedad, ¿no? Por lo mismo que están en casa.
Bueno, voy a leer cuál es el ejemplo y les voy a pedir que ustedes más o menos me digan qué cantidad de azúcar creen que aporta este menú del día. ¿Ya? En el desayuno, una taza de avena con leche y 2 cucharaditas de azúcar, que es algo habitual, ¿no? Normalmente la gente que consume avena le agrega un poco de azúcar para endulzar, 2 panes con queso fresco, media mañana, unas papitas Lay's, 2 mandarinas, almuerzo y cena que consumen lo mismo, arroz con pollo, una presa de pollo, parte pecho, refresco con azúcar, 2 vasos, cada vaso 2 cucharaditas de azúcar, merienda, un vaso de yogurt entero, el normal, una taza de hojuelas de cereal, los cornflakes, para desayuno y en todo el día esta persona consume un seafood. ¿Ya? Entonces más o menos quiero que ustedes me digan así, según lo que pueden ver, qué cantidad piensan que aporta. A ver, acá me dicen 250 gramos, ¿ya? Incluso de repente, mucha gente come así, mucha gente consume así. Eso es para subir de peso en grasa, ¿no? Y para malograr la salud, ¿no? Exacto. Sí, por eso es que mucha gente tiene sobrepeso ahora, ¿no? Por algo tenemos más del 50% entre sobrepeso y obesidad, porque creemos que esto es normal, ¿ya? Y justamente Ah, ¿sí? profesora, hola, ¿qué tal? Me llamo Gorsh. Yo no consumo ni grasas, ni gaseosas, ni dulces, ni nada, ni chatarra, pero me han recomendado, o sea, no profesionales, sino unos amistades me han recomendado o sea, meterme chatarra para que pueda engordar. Y mi entrenador me dijo que me meta suplementos, ya que yo soy octomorfo y se me es muy difícil ganar masa, aunque como cada 5 horas cada cierta comida. Puedes consumir bueno, la maltodextrina, que es un suplemento, un complemento más que nada, que es carbohidrato y te ayuda, por ejemplo, en vez de comer papa o 500 gramos de camote, por ejemplo, puedes consumir 3 scoops de maltodextrina y de esa manera prácticamente lo diluyes con agua y finalmente no vas a sentir que estás comiendo más volumen de alimento. La maltodextrina yo sí te la recomendaría porque ayuda bastante a cubrir el requerimiento de carbohidratos, que es, incluso se recomienda más que enfatizar el aporte de proteínas, el de carbohidratos. Muchas veces el error común es no comer tantos carbohidratos en personas que quieren aumentar masa muscular, ¿ya? Entonces yo sí te recomendaría la maltodextrina, la proteína también. Los ganadores yo no los recomiendo mucho. Antes que recomendarte un ganador que tiene otros componentes que pueden, si lo consumen, yo conozco varios chicos que se han atendido conmigo que, por ejemplo, se les han elevado los indicadores hepáticos, las transaminasas, la bilirrubina, por consumir justamente ganadores de peso, porque la recomendación en sí es 250 gramos al día, o 5 scoops de 50 gramos. Entonces, yo no recomiendo mucho los ganadores. Recomiendo más combinar la maltodextrina con la proteína. ¿Ya? Igual, cualquier duda que tengas, o también incluso sobre la maltodextrina, cuando me agreguen al grupo, ahí yo me voy a presentar y me puedes escribir por privado para consultarme. ¿Ya? ¿Qué productos tienen la maltodextrina? Ya, la maltodextrina es un carbohidrato que, por ejemplo, lo extraen de la yuca, digamos. La yuca tiene una cantidad de carbohidratos complejos. Recuerden que los carbohidratos complejos son los de cadena larga, ¿no? Entonces, la yuca tiene esto, tiene almidón, y esta cadena larga de almidón se va a romper hasta la maltodextrina, que no es la unidad más pequeña, porque recuerden que la unidad más pequeña es la glucosa, por ejemplo, sino una cadena un poquito más grande, pero de todos modos es chiquita. Entonces, por ejemplo, la maltodextrina
se utiliza para las bebidas rehidratantes. Si ustedes observan los ingredientes de la bebida rehidratante, el primer ingrediente es agua, porque lógicamente es una bebida, pero el segundo es la maltodextrina. Entonces, la maltodextrina no se absorbe como la glucosa, que es inmediato, pero se absorbe muy rápido, ¿ya? Entonces, por eso es que se le recomienda a los deportistas consumir maltodextrina, porque se va a absorber rápido, les puede dar energía, digamos, en el medio tiempo de un partido de fútbol. Consumen esta bebida hidratante que tiene maltodextrina y a los minutos ya tienen energía disponible en la sangre a través de la glucosa, porque como es una cadenita chiquita, la maltodextrina se rompe rápido y le da energía en forma de glucosa al futbolista en este caso, ¿no? Más que alimentos, ya es un carbohidrato predigerido, entonces tendrías que obtenerlo como complemento, no suplemento. Una consulta más. Mencionaste sobre el almidón. Los otros Sí. productos, como por ejemplo, que son el arroz blanco y la papa que tienen almidón, ¿no contienen maltodextrina como la yuca? ¿O sí? Sí, ya, lo que pasa sí, es que la maltodextrina se obtiene de cualquier alimento, absolutamente de cualquiera que tenga almidón, sino que normalmente, por ejemplo, bueno, por lo menos acá, usan más la yuca para hacer la maltodextrina. Pero sí, cualquier alimento que tenga almidón va a producir maltodextrina. Ah, ok, gracias. A ver, ¿qué dice? A ver, acá está mencionando un caso. Para tener mucho cuidado, conseguir consejos para justamente la persona que mencionó eso, exacto. La comida chatarra, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Es comida que no es saludable, que aporta calorías, es muy calórica, pero son calorías vacías. Eh, Además del requerimiento de macronutrientes para aumentar peso corporal, que puede ser, por ejemplo, 3.000 calorías, 3.500, etcétera, también es importante que estas calorías sean nutritivas, no solo enfocarnos en cubrir carbohidratos, proteínas, grasas, también hay que cubrir vitaminas, minerales. Ahora que vamos a ver un poco acerca de las vitaminas y minerales, vamos a ver que cada una tiene diferentes funciones en el cuerpo. Entonces, comiendo comida chatarra podemos cubrir los macronutrientes, pero los micros no lo vamos a cubrir, y los micros son muy importantes porque, por ejemplo, la vitamina C, ahora que estamos con todo lo de la pandemia, ayuda a elevar el sistema inmunológico, ayuda también, interviene en el proceso de cicatrización, interviene en la producción de colágeno. Entonces, todas las vitaminas tienen, así como la vitamina C, tienen muchas funciones. Entonces no podemos solo enfocarnos en los macronutrientes. La comida chatarra aporta básicamente macronutrientes, pero, por ejemplo, grasa mala. ¿Y la grasa buena dónde está? No la tenemos. Entonces, las grasas malas, que las aportan este tipo de alimentos, son proinflamatorias. Entonces, son malas. Tenemos, lógicamente, que regularlas con grasas buenas. Y si ustedes solo consumen ese tipo de alimentos, al final están perjudicando su salud. También se puede lograr lo mismo con alimentación, con alimentos sanos, ¿no? Con alimentos sanos, cubriendo el requerimiento. Si, si logras cubrir tu requerimiento calórico solo con comida rápida, las vitaminas y minerales no las vas a estar cubriendo, ¿ya? Y ahí se producen los riesgos de lesiones, calambres, bueno, el efecto proinflamatorio de las grasas malas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y más allá de eso, también el ejemplo que les mencioné hace un momento de los ganadores de peso, ¿no? Los ganadores de peso también tienen grasa. Entonces, consumiendo los 5 scoops que se mencionan en el envase, le damos demasiada grasa a la persona que lo consume,
Y bueno, yo he tenido 2 casos de inflamación del hígado y también de acné u otro tipo de manifestación por los ganadores de peso. Yo personalmente nunca recomiendo ganadores de peso. Prefiero 1000 veces recomendar una proteína mezclando con maltodextrina, que es un carbohidrato mucho más limpio, y la proteína lógicamente también más limpia, casi sin nada de grasa, ¿no? Esa grasa y componentes adicionales que tienen los ganadores de peso no me parece que son muy Y muy aparte convenientes de eso, para los... profesora, también son carísimos, porque literal te cuesta lo mismo que una proteína y te dura algo de 15 días. La gente prácticamente bota su Exacto, dinero. exacto. Se te acaba muy rápido. Como tienes que consumir más de 200 gramos al día, se te acaba muy rápido. ¿Ya? Y la maltodextrina es súper barata, es mucho más barata que un saco de 5 kilos, por ejemplo, te puede costar igual que una proteína de 1 kilo 200, 1 kilo y medio, este, y te dura bastante, ¿no? Entonces, yo recomendaría no consumir nada de ganadores de peso. ¿Ya? Entonces, Profesora, bueno, siguiendo con... Sí. disculpe una consulta. ¿Dónde puedo conseguir la maltodextrina? O sea, así pura Ya. como usted. Sí, bueno, hay algunas tiendas, por ejemplo, las tiendas más comerciales no las tienen, ¿ya? Por ejemplo, NutriPoint o Lab Nutrition, esas son tiendas donde no venden maltodextrina, ¿ya? Porque venden más suplementos de gimnasios, pero la maltodextrina sirve mucho para los deportistas, por ejemplo, ciclistas, futbolistas, o en verdad cualquier persona que quiera ganar peso. Entonces, hay pocas tiendas. Cuando les escriba en el grupo, me escriben porque yo también, yo trabajo en una empresa de suplementos y ahí les puedo facilitar el número para que lo consigan ahí, ¿ya? Chévere, profe. Yo de verdad recién acabo de entrar hace poquito a la clase. No sé si ya han creado un grupo, pero nada, me pasa la voz. Ya, si no, ahorita les estoy escribiendo también mi número para que cualquier cosa me escriban acá, ya, les acabo de escribir. A ver, entonces, terminando, bueno, con esta diapositiva, la cantidad de azúcar que aproximadamente tiene este modelo de día de alimentación es 135 gramos de azúcar, ¿ya? Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero tiene cifrut. Ya, quitemos el cifrut, que son 40 gramos. Igual tiene 95 gramos. Recuerden que el requerimiento solo es 35. Y si observan todo lo restante, eliminando el cifrut, no dista mucho de un menú diario de cualquier persona. En realidad, es algo que normalmente la gente consume. ¿Ya? Por eso lo puse como ejemplo, porque, bueno, yo trabajo, como les mencionaba, y a pesar de que son deportistas, también consumen, no llegan a cubrir muchos requerimientos, y bueno, lógicamente trato de mejorar eso, pero la gente está muy acostumbrada a consumir azúcar, y el azúcar son calorías vacías.